Hola mis amores, hoy os traigo muchas historias de terror. Empecemos. Pero antes, apaga la luz y ponte los audífonos para más terror. Me llamo Sofía, tengo 17 años y jamás olvidaré lo que ocurrió al salir del instituto. Siempre fui una chica muy responsable. Todos los días hacía exactamente la misma rutina. Salía de clase, caminaba 2 calles y esperaba a que mi madre me recogiera en la misma esquina de siempre. Nunca cambiábamos el lugar, nunca llegaba tarde, nunca había pasado nada extraño. Pero aquel miércoles todo fue diferente. Salí del instituto y vi su coche aparcado donde siempre. Era el mismo modelo, el mismo color, incluso llevaba el mismo llavero colgando del retrovisor. Mi madre bajó la ventanilla. «Sofía, sube rápido que llegamos tarde». No lo pensé. Abrí la puerta y me senté. Todo parecía normal, pero después de unos segundos empecé a notar pequeñas diferencias. El perfume no era el suyo. Mi madre siempre olía a vainilla. Aquella mujer olía a un perfume muy fuerte que nunca había sentido. Miré el salpicadero. Faltaba una fotografía de nuestra familia que siempre llevaba pegada. Pensé que simplemente la habría quitado. Seguimos conduciendo. 5 minutos después me di cuenta de que no íbamos hacia casa. «Mamá, ¿por qué vamos por aquí?». No respondió. Volví a preguntar. Esta vez habló. «Hoy iremos a otro sitio». Algo dentro de mí empezó a decirme que aquello no estaba bien. Saqué el móvil para escribirle a mi madre. Justo cuando desbloqueé la pantalla, recibí un mensaje. Era suyo. «Cariño, hay mucho tráfico. Llego en 5 minutos. Espérame donde siempre». Sentí que el corazón me dejaba de latir. Levanté la vista muy despacio. La mujer seguía conduciendo, como si nada. Volví a mirar el móvil. No podía dejar de temblar. Le respondí. «¿Quién eres entonces?». Mi madre contestó enseguida. «¿Qué quieres decir?». Fue entonces cuando la mujer habló, sin apartar los ojos de la carretera. «No le contestes». Yo no había dicho una sola palabra, ni siquiera había hecho ruido con el móvil. ¿Cómo sabía lo que estaba haciendo? Guardé el teléfono lentamente, intenté abrir la puerta, estaba bloqueada. La mujer sonrió por primera vez, pero aquella sonrisa no era normal, era demasiado grande, demasiado forzada, como si nunca hubiera aprendido a sonreír. «Tranquila, Sofía, ya casi llegamos». Aquello me hizo entrar en pánico. Ella sabía mi nombre. Empecé a golpear el cristal, a gritar. Pero la carretera estaba completamente vacía. Entonces sonó mi teléfono. Era mi madre llamándome. La mujer frenó de golpe, giró lentamente la cabeza hacia mí y dijo con una voz completamente diferente, grave, rota, como si hablar le costara un esfuerzo enorme. «No deberías contestar», respondí igualmente, entre lágrimas. «¡Mamá!», escuché su voz al otro lado, llorando. «¿Dónde estás? Llevo 10 minutos buscándote». En ese momento la mujer apagó el motor. Se quedó completamente inmóvil. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Luego volvió a sonreír y susurró. «¿Otra vez será?». Escuché el clic de los seguros. Se desbloquearon. Abrí la puerta y salí corriendo sin mirar atrás. Llegué hasta una gasolinera donde un empleado llamó a la policía. Mi madre apareció pocos minutos después. Los agentes revisaron todas las cámaras de la zona. Encontraron el coche, pero ocurrió algo muy extraño. En las imágenes se me veía subir sola. La puerta del conductor nunca se abría y el coche arrancaba, sin que hubiera nadie al volante. Pensé que todo había terminado. Hasta hace 2 semanas. Mi madre estaba ordenando unas cajas antiguas cuando encontró una fotografía de cuando yo tenía 4 años. Salgo sentada en un columpio. Mi madre está de pie detrás de mí, pero no fue eso lo que me dejó helada. Al fondo de la imagen, apoyada en un árbol, había una mujer, sonriendo exactamente igual, con la misma cara, la misma ropa y los mismos ojos. Mi madre me dijo que nunca había visto a esa persona. Yo tampoco, pero estoy completamente segura de que fue ella quien intentó llevarme aquel día. Me llamo Daniel y tengo 20 años. Hay gente que dice que exagero cuando cuento esto, pero sinceramente me da igual. Si a alguien le hubiera pasado lo mismo, entendería perfectamente por qué sigo sin poder volver solo a casa de noche. Todo empezó cuando tenía 15 años. No fue algo de un solo día. Eso es lo peor. Al principio eran detalles tan pequeños que cualquiera habría pensado que estaba imaginándolos. Vivía a unos 15 minutos andando del instituto. Siempre hacía el mismo recorrido porque era el más corto. Cruzaba un parque, pasaba por una calle bastante estrecha y luego llegaba a mi barrio. Nunca había tenido miedo de ese camino. Una tarde, mientras caminaba mirando el móvil, tuve esa sensación rara de que alguien me estaba observando. Seguro que sabes a qué me refiero. Ese momento en el que levantas la cabeza sin saber muy bien por qué. Lo hice. Miré hacia atrás.
Solo había una mujer paseando al perro y un hombre esperando el autobús. Seguí caminando, pero aquella sensación no desaparecía. Incluso llegué a reírme de mí mismo. Pensé que estaba siendo un paranoico. Al día siguiente volvió a pasar. Esta vez escuché pasos. No eran muy fuertes, pero sí lo suficiente como para notar que iban al mismo ritmo que los míos. Si yo caminaba más rápido, ellos también. Si aflojaba el paso, los seguía escuchando. Me giré de golpe. Nada. Recuerdo perfectamente que me quedé allí parado unos segundos pensando, vale, ya estás imaginando cosas. Y seguí andando. No sé cuánto tiempo pasó, quizá 1 minuto. Entonces escuché mi nombre, muy bajito. Daniel. Me giré tan rápido que casi se me cayó la mochila. La calle estaba completamente vacía, ni una sola persona. Lo extraño fue que el sonido no parecía venir de ningún sitio en concreto. Era como si alguien hubiera susurrado justo detrás de mí. Ese día llegué a Casa Blanco. No le conté nada a mis padres porque sabía exactamente lo que iban a decir. Será el estrés, será el cansancio. Así que decidí callarme. Pero una semana después ocurrió algo que ya no pude explicar. Llegué al portal de mi edificio, metí la llave en la cerradura y antes de entrar, miré por costumbre hacia la calle. Había un hombre al final de la acera, muy quieto, no hacía nada, solo estaba de pie. Pensé que esperaba así a alguien. Entré. Subí hasta mi piso. Mi habitación daba precisamente a esa calle. Corrí hacia la ventana para verlo desde arriba. Seguía allí, sin moverse, mirando directamente hacia mi edificio. No podía verle bien la cara porque ya estaba anocheciendo. Pero había algo que me puso los pelos de punta. No miraba las ventanas. No miraba el portal. Miraba exactamente la mía. Cerré la cortina de golpe. Aquella noche casi no dormí. A la mañana siguiente me asomé nada más levantarme. Ya no estaba. Intenté convencerme de que todo había sido una casualidad. Hasta que 3 días después, al salir del instituto, un compañero me dio un golpe en el hombro y me preguntó, «Oye, ¿ese hombre viene todos los días a buscarte?» Sentí un vacío en el estómago. «¿Qué hombre?» Señaló hacia la otra acera. Allí estaba, el mismo, con la misma ropa, completamente inmóvil. Pero cuando levanté la vista, ya no había nadie. Mi compañero me miró confundido. «Qué raro. Juraría que estaba ahí hace un segundo». No respondí. Simplemente empecé a caminar muy deprisa. Han pasado 5 años desde aquello. Nunca volví a verlo. O al menos, eso quiero creer. Porque hace 2 semanas estaba viendo unas fotos antiguas que mi madre había encontrado. Fotos del día de mi graduación, de mi cumpleaños, incluso de una excursión del colegio. Y en todas ellas, al fondo, siempre aparecía el mismo hombre, quieto, mirándome, como si hubiera estado siguiéndome mucho antes de que yo empezara a darme cuenta. Soy Lucía. Tengo 22 años y esto me pasó cuando estaba en cuarto de la ESO. Durante mucho tiempo pensé que simplemente había tenido la mala suerte de cruzarme con una persona obsesionada conmigo. Pero después de lo que ocurrió el último día, ya no estoy tan segura. Todo empezó de una forma muy tonta. Recibí una solicitud de amistad de un chico que, según el perfil, iba a mi instituto. No lo conocía, pero teníamos bastantes amigos en común, así que pensé que sería alguien de otro curso. Acepté la solicitud. Los primeros días no pasó nada. Le daba me gusta a alguna foto y poco más. Hasta que una noche me escribió, ¿ya has terminado los deberes? Me sorprendió un poco porque nunca habíamos hablado. Le respondí con un simple, sí, ¿por? Me contestó al instante, nada, es que llevas 1 hora sentada en el escritorio. Recuerdo perfectamente que me quedé mirando el mensaje unos segundos. Pensé que sería una broma, porque sí, era verdad que llevaba un buen rato estudiando. Pero, ¿cómo podía saberlo?, le pregunté. No respondió. Al día siguiente fui al instituto y les enseñé el chat a mis amigas. Todas coincidieron en que seguramente vivía cerca de mi casa y me habría visto por la ventana. La explicación tenía sentido. Mi habitación daba a la calle. Intenté quitarle importancia, pero los mensajes empezaron a hacerse cada vez más extraños. Una tarde salí de casa con una sudadera nueva que todavía no había subido a ninguna red social. 5 minutos después recibí otro mensaje. Te queda mejor la capucha bajada. Me paré en seco, miré alrededor. Había bastante gente caminando. Nadie parecía estar pendiente de mí. Seguí hasta la parada del autobús. Otro mensaje. No mires tanto a tu alrededor, vas a llamar la atención. Ahí sí me asusté. Guardé el móvil y me fui directamente a casa. Esa misma noche bloqueé la cuenta. Pensé que con eso terminaría todo. Me equivoqué. Al día siguiente apareció otra solicitud. Otro nombre, otra foto. Pero el primer mensaje decía exactamente lo mismo. No sirve de nada bloquearme. Ya no contesté. Durante semanas fui bloqueando perfiles.
Cada 2 o 3 días aparecía uno nuevo, siempre con fotografías diferentes, siempre con nombres distintos, pero escribía exactamente igual. Empecé a cerrar las persianas incluso de día. Dormía mal. Y cada vez miraba más veces por la ventana antes de acostarme. Mis padres pensaban que estaba exagerando, hasta que una noche sonó mi teléfono. Era un número oculto. Contesté sin pensar. No habló nadie. Solo escuché una respiración. Después una frase. Muy despacio. Hoy has cambiado el póster de sitio. Sentí un escalofrío, porque esa misma tarde había cambiado un póster de mi habitación. Nadie lo sabía. Ni siquiera mis padres habían entrado ese día. Llamamos a la policía, revisaron el ordenador, las redes sociales, el móvil. No encontraron nada, ni una dirección IP, ni un nombre, ni una cuenta activa. Era como si todos aquellos perfiles nunca hubieran existido. Con el tiempo dejaron de llegar mensajes. Poco a poco recuperé la tranquilidad, hasta que terminé el instituto. El día de la graduación nos hicieron la típica fotografía de toda la promoción. Semanas después la subieron a la página del colegio. La abrí para descargarla y empecé a ampliar la imagen para buscarme. Entonces lo vi, al fondo del patio, detrás de todos los padres. Había un chico. No llevaba el uniforme del instituto. No sonreía. Solo miraba directamente a la cámara. No lo reconocí. Pensé que sería un familiar de alguien, pero al ampliar un poco más, sentí un nudo en el estómago. En la mano sujetaba un cartel blanco. Era tan pequeño que nadie más parecía haberse dado cuenta. Solo tenía escrita una frase con rotulador negro. Ahora ya sabes cómo soy. Nunca he vuelto a abrir esa fotografía. Y, sinceramente, tampoco quiero saber si sigue ahí. Me llamo Carla. Tengo 21 años y, si soy sincera, durante mucho tiempo no conté esto porque yo misma intentaba convencerme de que estaba exagerando. De hecho, todavía hay días en los que me pregunto si todo empezó por culpa de mi cabeza, aunque luego recuerdo una fotografía y se me quitan las dudas. Todo pasó cuando tenía 16 años. Vivía con mis padres en una casa bastante normal. No era una casa antigua ni de esas que dan mal rollo. Al contrario, siempre me había sentido muy segura allí. Por eso me costó tanto aceptar que algo no iba bien. No fue una gran cosa al principio. Simplemente empecé a notar pequeños detalles. A veces dejaba el cargador encima del escritorio y por la noche aparecía en la mesilla. O encontraba la ventana un poco más abierta de lo que recordaba. Cosas tan pequeñas que acababa pensando, seguro que fui yo y no me acuerdo. Además, soy bastante despistada, así que nunca le di demasiadas vueltas. Un día incluso se lo comenté a mi madre mientras cenábamos. Me respondió riéndose. Como sigas perdiendo cosas, un día vas a decir que tienes un fantasma. Todos nos reímos, yo también. Y quizá por eso no volví a sacar el tema. Pero hubo una mañana que todavía recuerdo perfectamente. Me estaba preparando para ir al instituto y, al ponerme las zapatillas, noté que había tierra en el suelo de mi habitación. No mucha, solo unas pequeñas marcas. Lo raro era que yo tenía la costumbre de quitarme siempre los zapatos antes de entrar. Pensé que sería de la ventana. Cogí la escoba, limpié y me fui a clase. No parecía importante. Lo curioso es que, esa misma tarde, una amiga vino a estudiar a casa. Mientras hacíamos un trabajo, levantó la vista y me preguntó algo que me dejó un poco descolocada. «Oye, ¿tu padre ha estado antes en tu habitación?» Le dije que no. «¿Por qué?», señaló la alfombra. «Es que parece que alguien ha pisado con botas». Miré. Había una marca. No sé cómo no la había visto antes. Era como la huella de una bota embarrada. Solo una, justo al lado de mi cama. Mi amiga le quitó importancia enseguida. Yo intenté hacer lo mismo. Pero aquella noche me costó bastante dormir. No porque pensara que alguien había entrado, sino porque, por primera vez, empecé a fijarme en todos los ruidos de la casa. El frigorífico, las tuberías, el viento. Cuando vives muchos años en el mismo sitio, sabes distinguir qué sonidos son normales. Y aquella madrugada escuché uno que nunca había oído. Era como si alguien respirara, muy despacio. Abrí los ojos. No me moví. Ni siquiera sé cuánto tiempo estuve así. Quizá 5 minutos. Quizá media hora. Lo único que recuerdo es que tenía la sensación de que no estaba sola. Y eso es muy difícil de explicar. No veía a nadie, no escuchaba pasos, pero mi cuerpo entero me decía que había alguien más en la habitación. Al final reuní valor y encendí la lámpara. No había absolutamente nada. A la mañana siguiente me sentí ridícula. Pensé que los nervios me habían jugado una mala pasada, hasta que fui a hacer la cama. Entonces vi algo. Mi almohada tenía una hendidura, como si alguien hubiera apoyado la cabeza al otro lado mientras yo dormía. Puede parecer una tontería, pero yo dormía sola. Y, además, siempre hacía la cama nada más levantarme. No había forma de que aquello estuviera así. Esa tarde llamé a mi prima. Ella es de esas personas que siempre encuentran una explicación para todo.
Le conté la historia esperando que se riera de mí. En cambio me hizo una pregunta que no se me había ocurrido. ¿Has mirado las fotos que haces con el móvil? Le dije que no entendía qué tenía que ver. Me respondió, revísalas. A veces nos fijamos en cosas cuando ya es demasiado tarde. Esa noche empecé a mirar fotos antiguas, fotos con mis amigas, con mi perro, con mi familia, todo normal, hasta llegar a una selfie que me hice unos meses antes. La amplié porque quería ver una tontería del fondo y entonces lo vi, reflejado en el espejo de mi armario. Había un hombre, solo se veía medio cuerpo. Estaba de pie, justo detrás de donde yo había hecho la foto. No lo reconocí. No era mi padre, no era mi hermano, no era nadie de mi familia. Lo peor no fue descubrirlo, lo peor fue mirar la fecha. La fotografía estaba tomada casi 4 meses antes de que yo empezara a notar que las cosas cambiaban de sitio. Eso significa que, cuando empecé a darme cuenta de que alguien podía entrar en mi habitación, esa persona llevaba meses allí. Me llamo Paula, tengo 23 años y, durante mucho tiempo, no fui capaz de escuchar el sonido de un teléfono por la noche sin que se me acelerara el corazón. Lo curioso es que todo empezó con algo que cualquiera habría ignorado. Si la primera llamada hubiera sido la única, probablemente hoy no estaría contando esta historia. Todo empezó un martes. Lo recuerdo porque al día siguiente tenía un examen importante y me había acostado bastante temprano. Sobre las 3 de la madrugada sonó mi móvil, número oculto. No suelo contestar llamadas a esas horas, pero pensé que quizá había pasado algo en mi familia. Respondí. No habló nadie, solo escuché una respiración, muy lenta. Esperé unos segundos. ¿Hola? Silencio. Después la llamada se cortó. Me molestó más que otra cosa. Puse el móvil en silencio y seguí durmiendo. La noche siguiente volvió a pasar exactamente a la misma hora. Esta vez no contesté. Dejé que sonara. Cuando terminó, vi que tenía un mensaje de voz. Lo reproduje. Solo había estática. Estaba a punto de borrarlo cuando escuché algo muy al fondo. Una voz. Era tan baja que tuve que subir el volumen al máximo. Solo decía 4 palabras. Ya estás despierta, Paula. Recuerdo quedarme completamente quieta. No porque dijera mi nombre, eso cualquiera podía saberlo. Lo que me dio miedo fue otra cosa. El mensaje se había grabado mientras el teléfono todavía estaba sonando. ¿Cómo podía saber que me había despertado si yo nunca contesté? Intenté olvidarlo. Durante unos días no volvió a llamar. Llegué a pensar que había sido una broma pesada. Hasta que una noche, mientras estaba viendo una película con mis padres, mi móvil vibró. Número oculto. Miré la hora. Las 3 en punto. No respondí. Mi padre vio mi cara y me preguntó qué pasaba. Le conté lo de las llamadas. Me dijo que contestara con el altavoz. Lo hice. Durante unos segundos nadie habló. Entonces escuchamos claramente una voz de hombre, muy tranquila. «No estás sola esta noche». Mi padre reaccionó enseguida. «¿Quién eres?» La llamada se cortó. Pensábamos que era alguien intentando asustarnos. Incluso fuimos a denunciarlo. La policía revisó las llamadas. No pudieron identificar ningún número. Según ellos, esas llamadas no existían. Durante casi un mes no volvió a ocurrir nada. Y poco a poco recuperé la tranquilidad, hasta que una madrugada me desperté sin saber por qué. No había sonado el móvil. Miré la pantalla. Eran las 2:59, un minuto antes de la hora habitual. Pensé que estaba obsesionándome. Dejé el teléfono sobre la mesilla. Esperé. Las 3. No llamó nadie. Respiré aliviada. Sonreí incluso. Justo cuando iba a volver a dormirme, escuché el tono del móvil. Pero no venía de la mesilla. Venía de debajo de mi cama. Me incorporé de golpe. Mi teléfono seguía delante de mí, encendido, en silencio, sin ninguna llamada. Sin embargo, debajo de la cama seguía sonando otro móvil. El mismo tono, el mismo que tenía configurado yo. No fui capaz de mirar. Me quedé completamente inmóvil. El sonido dejó de sonar al cabo de unos segundos. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente llamé a mi hermano para que viniera a mover la cama. No encontramos ningún teléfono, nada, solo polvo. Pensé que me estaba volviendo loca, hasta esa misma noche. A las 3 en punto recibí otra llamada. Contesté temblando. La voz habló inmediatamente, sin respiraciones, sin pausas, como si supiera exactamente lo que iba a decir. Hoy has mirado debajo de la cama, pero nunca se te ocurrió mirar dentro del armario. No recuerdo cómo fui capaz de girar la cabeza. El armario estaba cerrado, pero algo hizo que la puerta se abriera apenas unos centímetros, lo suficiente para ver una oscuridad absoluta. Y entonces, desde dentro, sonó exactamente el mismo tono de llamada de mi teléfono, como si alguien estuviera devolviéndome la llamada desde el interior de mi propia habitación. No sé si alguien más ha vivido algo parecido, pero desde entonces soy incapaz de mirar por la ventana cuando me despierto de madrugada.
Mi familia dice que aquello tuvo que ser una coincidencia, aunque ninguno de nosotros ha vuelto a hablar de esa fotografía. Yo tampoco quiero hacerlo, pero creo que ya es hora de contarlo. Hace unos 4 años todavía vivía con mis padres. Mi habitación estaba justo enfrente de una casa abandonada que llevaba muchísimo tiempo vacía. Era una de esas casas que acabas ignorando porque siempre está igual. Persianas bajadas, jardín lleno de malas hierbas y un cartel de "se vende" completamente desgastado por el sol. Nunca me había fijado demasiado en ella, hasta una noche. Me desperté porque tenía calor y al levantar la persiana para abrir un poco la ventana, vi una luz encendida en el segundo piso. Lo primero que pensé fue que por fin alguien la había comprado. No le di más importancia, pero la noche siguiente volvió a ocurrir, y la siguiente también, siempre sobre la misma hora. No miraba el reloj, pero calculó que serían las 3 de la madrugada. Lo extraño era que la luz permanecía encendida apenas unos minutos, y durante ese tiempo siempre veía una silueta detrás de la ventana. Nunca se movía, nunca abría la cortina, solo permanecía allí, completamente inmóvil. Una mañana, mientras desayunábamos, comenté por encima que ya había vecinos nuevos enfrente. Mi padre dejó la taza sobre la mesa y me miró extrañado. ¿Qué vecinos?, le señalé la casa. Se asomó por la ventana. Después me respondió algo que, sinceramente, no me hizo ninguna gracia. Esa casa sigue vacía. Insistí en que llevaba varios días viendo luces. Mi madre incluso dijo que seguramente serían los de la inmobiliaria enseñándola. Y la verdad, aquella explicación me dejó tranquilo. Hasta que una noche decidí fijarme mejor. No sé por qué. Simplemente tenía curiosidad. Esperé despierto. Cuando la luz volvió a encenderse, me acerqué despacio a la ventana. La silueta ya estaba allí. Era imposible distinguir si era un hombre o una mujer. Solo veía una figura completamente negra detrás del cristal. Estuvimos varios segundos así, yo mirándola, y ella, o eso creía, mirando hacia la calle. No sé qué me dio. Levanté la mano para saludar. Fue una tontería. Hasta me hizo gracia. Pero, justo cuando iba a apartarme de la ventana, la silueta levantó la mano también, muy despacio. No sé por qué, pero sentí un escalofrío. No era un saludo normal, era un movimiento extraño, como si estuviera imitando exactamente el mío. Bajé la persiana y me fui a dormir. Al día siguiente se lo conté a una vecina mientras coincidíamos en el portal. Esperaba que me dijera que los nuevos propietarios ya se habían mudado. En cambio, frunció el ceño. ¿Has visto a alguien ahí dentro?, le dije que sí. Su respuesta todavía me pone la piel de gallina. Llevo viviendo aquí 30 años. Esa casa nunca se llegó a vender. Aquella noche me costó muchísimo dormirme, y aún así, terminé despertándome otra vez de madrugada. No miré la hora, no quería hacerlo, pero ya sabía lo que iba a encontrar. La luz estaba encendida. Esta vez la silueta estaba mucho más cerca del cristal. Tanto que parecía estar pegada a la ventana. No podía verle la cara, solo la forma, y entonces hizo algo que hizo que me apartara de golpe. Golpeó el cristal, 3 veces, aunque estaba al otro lado de la calle. Juraría que escuché perfectamente los golpes desde mi habitación. A la mañana siguiente decidí olvidarme del asunto. Incluso dejé de abrir la persiana por las noches. Pensé que, si no miraba, terminaría olvidándolo. Hasta que unos días después llamaron a casa. Era una inmobiliaria. Preguntaban si habíamos visto algo raro en la casa de enfrente. Al parecer, iban a enseñarla a unos compradores. Nos quedamos tranquilos. Por fin tenía una explicación. Pero esa tranquilidad duró muy poco. Al día siguiente apareció una noticia en el periódico local. La visita se había cancelado. Los agentes que acudieron a abrir la vivienda encontraron todas las habitaciones cubiertas de polvo. No había señales de que nadie hubiera entrado en años, ni muebles movidos, ni comida, ni electricidad. Lo que más me desconcertó fue leer una frase del informe. El suministro eléctrico de la vivienda fue cortado hace más de 9 años. Esa noche no quise acercarme a la ventana. Fue mi madre quien abrió la persiana. Recuerdo que se quedó completamente inmóvil. Solo dijo muy bajito: "Hijo". La luz del segundo piso volvía a estar encendida, y esta vez, la silueta ya no estaba mirando hacia la calle. Estaba mirando directamente hacia nuestra habitación, con una mano levantada, esperando que alguien volviera a saludar.